Hola chicos, vamos a continuar con la temática en todo lo relacionado a la materia de ética y deontología. Veíamos en este primer video de introducción de qué manera es importante la dimensión social de la ética. Qué importante es nuestra formación, ¿verdad? Y el reconocimiento de cada uno de los principios morales y éticos que nos rigen. De qué manera este enfoque va a abordar diferentes problemáticas que como seres humanos nos encontramos frente a la vida. Es importante el reconocimiento de una de las ramas principales, ¿verdad?, en las que conlleva la ética. Y nos dirigimos precisamente a la bioética. De qué manera este derecho a la vida, a la supervivencia, ¿sí?, nos permite este enfoque conceptual, ¿sí?, en todo lo referente a lo que es la discriminación, ¿sí?, a lo que engloba la eutanasia, todo lo relacionado a la cuestión de la violencia de género, al racismo. Vamos a tratar de dar este enfoque donde la discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que se cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencia, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales. Todas estas personas, ¿verdad?, que sufren de discriminación solamente por pertenecer a un grupo diferente de quienes están en posición de privilegio o de poder. Toda esta cuestión de discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas, debido a una distinción injustificada, llámese en lo político, en la ley o en la aplicación de algún trato. De acuerdo a todas estas cuestiones de leyes prácticas, es necesario garantizar a las personas para que puedan disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. Y la discriminación puede adoptar diversas formas. Una cuestión que es la discriminación directa tiene lugar cuando se hace una distinción entre grupos de personas, ¿verdad?, como resultado donde algunos grupos tienen menos capacidad que los otros para ejercer sus derechos. Por ejemplo, una ley que exige que las mujeres y los hombres aporten pruebas de un determinado nivel educativo como condición indispensable para ejercer su derecho al voto constituirá discriminación directa por razón de sexo. La discriminación indirecta, por el contrario, tiene lugar cuando una ley, una política, una práctica se presenta en términos neutrales, es decir, que no hace ninguna distinción, ¿verdad?, pero que perjudica de modo desproporcionado a un grupo específico. Por ejemplo, una ley que exige que todas las personas presenten pruebas de un determinado nivel educativo como requisito previo para ejercer su derecho al voto. Tendrá, ¿verdad?, este efecto indirecto cuando cualquier grupo que tenga menos probabilidades de haber alcanzado cierto nivel, ¿verdad?, como los grupos étnicos, desfavorecidos o las mujeres. Todas estas cuestiones, ¿verdad?, y en cuanto a lo que implica la discriminación, tienen en el fondo algunos prejuicios basados en conceptos de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. Esto nos puede generar división, odio, todas estas cuestiones, ¿verdad?, que conllevan dentro de lo que es estas políticas y en todas partes del mundo en cuestión del tema de la discriminación. Vamos a ir abordando de manera general este enfoque, ¿verdad?, desde la perspectiva de la ética. Recordaremos que estamos hablando dentro de lo que es el enfoque de lo correcto, de lo que debo de hacer
y lo que no me es permitido. ¿A qué tenemos derecho dentro de todas estas cuestiones de las que estamos hablando? Y dentro de las principales formas de discriminación, pues hablábamos de la cuestión étnica, la cuestión racial, ¿verdad? Esa discriminación que se tiene de pronto con personas extranjeras o que se encuentran dentro de las que son xenofóbicas, ¿verdad? Es importante abordar esta temática y ver desde el punto moral y de la ética en qué manera nos conlleva, ¿verdad?, dentro de la característica que se tiene al momento de aprobar algunas leyes. Cabe resaltar, chicos, que dentro del tema que también vamos a estar tratando y de manera muy general, pero desde la perspectiva ética, argumentando las cuestiones que nos permiten estos juicios, estos estereotipos que de pronto nos llevan a tratar a las personas de determinada manera, ¿verdad? De qué manera influye esta estratificación social de la que se habla en el ámbito económico, político o social, que conlleva a todas estas cuestiones en el plano de la ética. Dentro de otra de las temáticas y que trata precisamente de la eutanasia, este derecho que está conllevado dentro de lo que son los derechos universales del ser humano, ¿sí? Y que es importante tratarlo desde su terminología, de qué manera el concepto que nos lleva, ¿verdad?, para poder entender el término de la eutanasia, dentro de lo que procede del griego eu, que significa bueno, y tánatos, que significa muerte, dándonos como resultado una buena muerte, es decir, ayudar al buen morir. Lógicamente, chicos, desde nuestra autonomía, ¿verdad?, el tener el derecho a esa vida digna, a tener la oportunidad de decidir cuando se tiene alguna enfermedad terminal y de qué manera estos dilemas éticos nos permiten actuar de la mejor forma correcta sobre todo. Es importante, ¿verdad?, de qué manera se hace referencia al acto de acabar con la vida de una persona enferma a petición suya o de un tercero con el fin de minimizar el sufrimiento. De qué manera esta controversia de la que vamos a estar hablando, ¿verdad?, y que nos permite realizar un debate y la postura de cada uno con los argumentos a favor e en contra de las temáticas a tratar. Dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Existen varias formas, ¿verdad? Hablábamos de esta forma voluntaria, donde el paciente se encuentra consciente y decide aminorar la cuestión del sufrimiento. Hablábamos de que se da en etapa terminal, en cuestiones de enfermedades de cáncer, ¿verdad?, que los dolores son demasiado fuertes y que es necesario, por la dignidad y el bien de la persona enferma, llegar hacia este propósito. De pronto la cuestión de colocarle algún medicamento, todo para sobrellevarle, ¿verdad?, un menor sufrimiento. Dentro de los tipos de eutanasia se encuentra la eutanasia directa, que es proporcionar una inyección letal al enfermo, y es aquella que viene a definir el proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable. Esta eutanasia, que se divide dentro de lo que es la eutanasia activa y pasiva, pues básicamente, ¿verdad?, consiste en conseguir la muerte de este citado enfermo mediante el uso de fármacos que resultan letales. En lo contrario de la eutanasia pasiva, que consiste en la consecución de la muerte de aquel mediante la suspensión tanto del tratamiento médico que tenía como de su alimentación por cualquier vía. Dentro de lo que está la eutanasia indirecta, ¿verdad?, que es no proporcionando este soporte básico para la supervivencia del mismo. Y en esta terminología pues se encuentra la de intentar parar el dolor, el sufrimiento de la persona en cuestión, y se suministra una serie de medicamentos. Por ejemplo, cuando se administran ciertos analgésicos que calman los dolores y como efecto secundario acorta la vida.
Dentro de otras clasificaciones que se encuentra la eutanasia voluntaria, que como el nombre lo dice, es cuando una persona pide que lo ayuden a morir teniendo las capacidades físicas o mentales. Es un derecho que tenemos como seres humanos y donde se da toda esta cuestión, ¿verdad? Y estos dilemas éticos cuando hemos tenido que estar en esta postura y que va muy de la mano dentro de los principios que nos rigen, ¿verdad? Entre hacer lo correcto, esta conciencia moral de la que hemos venido abordando y sobre todo el tener el conocimiento si realmente hicimos lo correcto, de acuerdo a la decisión que se tome, ¿verdad? Cuando hemos tenido ante nosotros el dilema de algún ser querido y tener que decidir por ellos, cuando no se encuentran en condiciones, ¿verdad?, de tener esta muerte digna. Dentro de lo que es la eutanasia no voluntaria, y que es cuando la persona no tiene las capacidades físicas o químicas para pedir que muera, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está en coma, pero que puede haber dos casos, que la persona lo haya pedido antes, ¿verdad?, que quiere morir, o cuando no se sabe si la persona quiera o no morir. Aquí vamos a estar abordando dentro de toda esta perspectiva. Una de las ventajas es el fin del sufrimiento del paciente, ¿verdad? Aunque el dolor pueda controlarse mediante medicamentos, todo dependiendo de la gravedad de la enfermedad que se trate. Las personas tienen el derecho a elegir libremente lo que desean. Es una forma de ayudarlos, ¿verdad?, a que no solamente vivan conectados a una máquina, sin expectativas de vida, que han pasado por muchos procesos de recuperación y que solamente quieren descansar. Conservan su dignidad humana y que estarán en paz, además del ahorro de gastos del cual se habla y que en última instancia, ¿verdad?, es poco probable de irse abordando, pero que es necesario también tratarlo. Dentro de las desventajas de la eutanasia está el conflicto de culpabilidad. Si realmente decidí que muera, que desconecten a nuestro familiar, a los pacientes en el caso de la relación médico-paciente, ¿verdad? Estas posturas y estos dilemas éticos que nos ponen ante la vida y que es necesario decidir. Está también el conflicto religioso, ya que la Iglesia piensa que Dios da la vida y por lo tanto solo a Él corresponde la potestad de quitarla, que se va a extrañar a la persona, que uno sabe que la